vamos a platicar el día de hoy de algo que me han estado preguntando reiteradamente, que es el factor de transferencia. Me han preguntado mucho sobre el factor de transferencia y quién mejor que el departamento que lo elabora en la UNAM, a cargo del doctor Andrés Romero Rojas, que también tiene a su cargo varios otros aspectos científicos y de desarrollo educativo, para que nos platique un poquito sobre este elemento y qué diferencias tiene, porque mucha gente se ha estado preguntando qué diferencias tiene el factor de transferencia de la UNAM con el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, y que, digo, de hecho, mucha gente se decepcionaron porque se hizo mucha publicidad en la televisión cuando les vendieron un producto que aseguraban que era del Politécnico, y que el Politécnico levantó la cabeza y dijo, eso no es mío. Eso en ningún momento lo elaboramos nosotros. Entonces, digo, nunca falta quien quiera aprovecharse del prestigio del recurso de otro para hacerse una publicidad mal hecha, pero el caso es que aquí sí nosotros preferimos invitar a los desarrolladores para que nos platiquen cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas, cómo funciona este elemento y en qué nos puede ayudar para iniciar el año con una óptima salud a nivel del sistema inmunológico. Doctor, ¿qué nos puede decir primero nuevamente para el público que nos está viendo, que muchos son nuevos? ¿Qué es el factor de transferencia? Como hemos comentado ya en otros programas, estoy aquí pues para darle la cara como desarrollador o uno de los desarrolladores de este producto que estamos, em, que tú estás mencionando en este programa. Y bueno, el factor de transferencia es un producto que nace en los años 50. Lawrence, un investigador que se llama Lawrence, es decir, Lawrence, en Estados Unidos, con él se ayuda para demostrar que es posible, digamos, transferir la inmunidad, transferir la inmunidad de un individuo a otro, ¿sí? Es decir, a través de células se transfiere de un individuo que está sensible a una enfermedad a uno que no está, que no ha tenido la enfermedad, se podía transmitir, se puede transmitir la protección. En eso ayudó los factores. Bueno, este investigador lo que hizo, bueno, yo quiero saber qué es lo que está transfiriendo la inmunidad, o sea, las defensas. Y lo que hizo fue romper las células, e hizo un preparado y transfirió a través de lo que salía de las células, lo transfirió a otro individuo que no estaba infectado, que no tenía ningún tipo de protección y lo protegió. Y con eso se desarrolló, fíjate, con eso se desarrolló un concepto que se llama transferencia de inmunidad. Es un concepto que se maneja en inmunología, que es reconocido. Ahora, él le llamó a este extracto, el que transfería la inmunidad, le llamó factor de transferencia, ¿sí? Que algunos alegan que la traducción no estuvo bien, pero bueno, ya se llama así, transfer factor, ¿sí? Factor de transferencia. Y sale de sangre. El doctor Sergio Estrada Parra, quien fue maestro mío, ya un señor ya de casi 90 años, ahorita todavía en el Politécnico, lo trae a México en los años 70, lo trae a México y lo empieza a producir en el Politécnico. Y saca una serie de pacientes y estudios muy interesantes hasta que en los años 90, 2000, a principios de los 2000, hace una planta de producción. El Politécnico, tú sabes que tiene un enfoque muy industrial, muy de aplicación. Entonces el Politécnico saca una planta de producción para hacer el factor de transferencia. Pero la diferencia con el que estamos sacando, que hemos desarrollado en la UNAM, es que este viene de otro producto que es para transferir la inmunidad. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, el del factor de transferencia del Politécnico, producido en el Politécnico, no por los egresados del Politécnico, sino producido en el Politécnico, es el factor de transferencia de sangre, ¿sí? El doctor Estrada no vio, la verdad, no, en ese momento no tenía ningún interés comercial y entonces permitió, abrió la tecnología y muchos sacaron la tecnología, ¿sí? Y entonces ves factores de transferencia hechizos por donde quiera en México. Yo tengo una lista, si ustedes se meten en una de las aplicaciones de las que no voy a hacer comercial, pero que venden a distancia,
métanse y vean factores. Y vienen como 20. De esos solamente uno tiene permiso. Es decir, nosotros no se distribuye el biofactor a través de ahí, pero si acaso uno tendrá permiso, que es el del Politécnico, que se llama Transferón. Lo está comercializando por esta vía de mercantil a distancia. Se llama Transferón y proviene de sangre humana, ¿sí? Es el que se obtiene de los leucocitos de células sanguíneas. Así es. Es sangre humana. Así es sangre humana. Obtienen sangre de los centros de transfusión como donación, o no sé si les paguen, la verdad ahí yo no me he enterado si reciben un pago estos centros de transfusión, de la sangre que se va desechando o que se va a desechar, porque acuérdate que para transfusión no puede pasar de cierto tiempo, creo que son 48 horas, y aunque la sangre todavía está viable, después de 48 horas ya no la usan por protección, por norma. Entonces esa sangre la desechaban. A algunos centros de transfusión se la mandan al Politécnico y el Politécnico saca el factor de transferencia de ahí en grandes cantidades. Les digo, ya tiene una mini planta de producción ahí, pero es de sangre. Cuando yo trabajé con ellos, trabajé a nivel de investigación, yo veía ahí que la verdad es que a mí particularmente, quiero decirte, a mí no me agradaba trabajar con sangre humana. Hay muchos riesgos, se requieren otro nivel de instalaciones porque puedes transmitir infecciones con mucha facilidad, ¿sí? Si no tienen los cuidados. Por eso estos factores de transferencia hechizos, hay que tener mucho cuidado con ellos porque podrían estar transmitiendo alguna enfermedad de un humano a otro humano, ¿sí? En este caso, yo me separé, bueno, no me separé, eh, me independicé o armé un equipo de investigación para ver otras fuentes de factores de transferencia y un poco penetrar más en qué son, qué es lo que está. Hice investigaciones, yo tengo trabajos de tesis, tratando de ver qué molécula había, pero es tan heterogéneo, hay muchas moléculas y en realidad el estudio se iba a prolongar. Decidí mejor buscar otras fuentes de factores de transferencia. Incluso trabajé con vasos de animales, en fin, trabajé muchas cosas, ahí están publicaciones que he hecho en el transcurso de mi carrera de investigación, hasta que hace más de 15 años empecé a trabajar con calostro, ¿sí? A través de un trabajo que hice con un estudiante, encontré que el calostro tenía una capacidad alrededor de 100 veces mayor de estimulación que el factor de transferencia de sangre. Y eso me alentó mucho, porque hay que entender que el calostro, sabemos que el calostro es el primer fluido que una madre le da a su bebé en cualquier especie mamífera, todos los que lacten, todos los que le den leche a su progenie, sacan este tipo de factores para proteger, ¿sí? Por eso el producto, uno de los lemas es que es la fuerza de la vida, porque es lo que la madre le está dando al hijo. Empezamos a analizar, nos costó mucho trabajo separar, porque déjenme decirles que el calostro, en la siguiente entrevista que me invites, te voy a traer un poquito de calostro para que lo veas. Es calostro de bovino, pero se parece mucho entre especies, no hay problema. Es muy espeso, es muy amarillo, tiene el 60% de grasa de la madre, y el resto son moléculas y células que la madre le da al bebé para que se proteja, para sacarlo adelante. Por eso les digo que les da la vida, ¿no? Sí. De esto tuvimos que hacer todo un estudio para separar estas moléculas, para ver cuáles eran las más activas, ¿sí? Y tengo el orgullo de decirte que lo logramos. Desde hace como 5 años estamos purificando las moléculas, son proteínas bien reconocidas, de un peso molecular determinado. O sea, el biofactor se sabe exactamente qué es, ¿sí? Si nos falta determinar, y estamos en ese proceso, vaya, la composición de las proteínas. O sea, ya meterse más de fondo en las proteínas.
y estamos preparando a un estudiante doctoral que va a hacerlo. Pero no necesitamos esperarnos hasta ese momento para poder utilizar. Entonces, yo creo que es un producto que está bien estudiado, bien diseñado y que, digo, si menosprecia la actividad del Politécnico, porque yo he trabajado con él y funciona, la ventaja que tenemos es que conocemos exactamente qué es lo que estamos dando, ¿sí? Qué es lo que se está utilizando, que son proteínas, y proteínas muy pequeñas, de muy baja concentración, con un potencial de estimulación o de equilibrio. No son estrictamente inmunoestimulantes, se les llama inmunoreguladores. Es decir, una vez que te lo dan, el sistema inmune se endereza, ¿sí? Vaya, entra en ritmo. Si está deprimido, se levanta, si está demasiado acelerado, se baja, o sea, entra en ritmo. De tal forma que los estudios que llevamos hasta ahorita lo hemos usado en pacientes con el sistema acelerado, como es en alergias, por ejemplo, que es donde el sistema inmune está muy alterado por alguna razón, o en problemas de inmunosupresión, de inmunodeficiencia, leves o aceleradas, como en el caso del SIDA. Lo hemos usado en pacientes con SIDA y bueno, se estabilizan. No quiero decir que cure, ¿eh? Y para nada podemos decir hasta el momento que cure cáncer o que cure algún. Sí mejora la inmunidad porque lo tenemos probado. Y con eso el mismo individuo se defiende, ¿sí? Hasta ahorita los pacientes que con COVID, la pandemia actual, que han recibido, ninguno se ha infectado con COVID. Ninguno, ¿eh? Y los que hemos podido tratar con COVID, que ya tienen COVID con factor de transferencia, o sea, los síntomas son muy leves. Se bajan como un 40 o 50% de los síntomas, no se agravan y salen en poco tiempo. Los pocos que hemos podido lograr, porque acuérdense que a nivel de esta pandemia está muy estricto el manejo de los pacientes. Una vez que entras al hospital con síntomas, ya estás en otro protocolo y es muy difícil acceder a ellos. ¿Cómo hacen esta investigación? ¿Quién la realiza, doctor? O sea, ¿qué parte de la institución o que hay una clínica especial de ustedes? ¿Cómo se realiza esta investigación? Mira, lo realiza directamente mi laboratorio de investigación en colaboración con otros laboratorios. El laboratorio que tengo yo es de un área que se llama inmunofarmacología, o sea, desarrollando muchos productos que tienen que ver con el sistema inmunológico. O sea, tengo otros productos que hemos desarrollado, pero que no han tenido esta relevancia todavía, ¿sí? Ahí se origina y ahí está, ¿sí? Esto es en la UNAM. Esto es en la UNAM. Uh-huh. De ahí han trabajado estudiantes de maestría, de doctorado, licenciatura, estudiando un poquito de cada uno, ¿sí? Estudiando un poquito. En la actualidad, el producto se encuentra, digamos, licenciado con estos laboratorios que lo están comercializando, que tú sabes bien, laboratorios FESCU, y que tienen toda la garantía de que toda la investigación, incluso las últimas publicaciones que ya te hice llegar, son hechas en la UNAM, ¿sí? Y el control de calidad lo llevamos nosotros directamente, estrictamente, de qué son las proteínas que se están administrando, ¿sí? Un problema que hemos tratado de saldar es que yo he pedido, es una petición mía, que no se cambie la presentación original de que es el líquido, ¿sí? Porque estas proteínas están hechas para eso. Por eso les digo, la discusión que tengo con la gente del factor de transferencia es que un poco defendiendo obviamente todo el trabajo que hemos hecho, este es el verdadero factor de transferencia porque está hecho para ser transferido. Viene de un producto que está hecho para transferirse, ¿sí? De la madre al hijo. La sangre nunca la van a transferir, ¿no? O sea, más que en las transfusiones, pero no para cuestión de inmunológicas. Entonces es una discusión interna entre inmunólogos, pero al final el factor de transferencia de calostro funciona muy bien, funciona en niños, lo tenemos probado en laboratorio, lo tenemos evaluado y por eso estamos
respaldándolo con todo el trabajo que hemos hecho en la UNAM. Ahora, doctor, una pregunta. Las personas que entran en el estado agudo de COVID, en la etapa aguda que dura 2 semanas aproximadamente, ya lo hemos mencionado, pasan después de que el virus ya cursó su tránsito en el organismo, su tiempo de vida, y ya replicó sus proteínas virales. Y la persona, una vez que reacciona el sistema inmunológico a nivel adaptativo, ya no es el innato, sino es adaptativo, y que comienza a producir antígenos, genera algo que se llama reacción hiperinflamatoria. Y en esta reacción hiperinflamatoria es cuando se viene la tormenta de citocinas o citoquinas, porque ambas acepciones son aceptadas. Cuando viene la tormenta de citocinas, se colapsa el pulmón, se colapsan los órganos en este proceso hiperinflamatorio. ¿Cómo realiza su función un elemento como el factor de transferencia aquí? Mira, todavía falta que resolvamos muchas dudas de este virus. Ha sido un virus peculiar en muchas formas. Utiliza receptores para adherirse a para entrar al organismo, utiliza receptores de nuestros pulmones. Y una vez estando ahí, como muchos otros organismos, lo que trata, fíjate que el objetivo de un microorganismo no es matar a su hospedero, no es porque si no moriría él mismo, ¿no? Es reproducirse. ¿Y cómo lo hace? Lo hace tratando de descontrolar sus sistemas de defensa. Muchos microorganismos lo hacen, ¿eh? Muchos. Nosotros tenemos un sistema de defensa increíble, de verdad, increíble, impresionante. Y entonces lo que hace como estrategia en los microorganismos, aquí todos, estoy hablando de todos, o la gran mayoría, es descontrolarlo. Bueno, lo que pasa a nivel del virus de la pandemia es que una vez que se pega en los receptores, que son los receptores precisamente que controlan, que están involucrados en el control de los fluidos a nivel pulmonar del sistema tensina-angiotensina. Es un poco, digamos, complejo esta parte. Pero una vez que se instalan y tratan de entrar, los mecanismos de defensa los tratan de eliminar, ¿sí? Pero el microorganismo se ha determinado que establece ciertos elementos, ciertas actividades que, bueno, todavía están en estudio varias, que lo que hacen es impulsar un proceso inflamatorio. Fíjate, aquí lo que haría un microorganismo es tratar de eliminar la inflamación para protegerse. No, la estimula la inflamación para que de esa forma, al estar distraído el organismo, porque por la inflamación empieza a distraerse, el mismo microorganismo salga desapercibido y se pueda instalar en otro tejido, en otra parte del tejido. Y entonces ahí en esa etapa es cuando el sistema inmunológico, al tratar de atacar al virus, entra en una etapa de descontrol, ¿sí? Descontrol y no. Al final hay una lógica de ataque, pero se siente como descontrolado porque trata de abarcar y entonces viene la tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas no es más que no es más que un conjunto de citocinas que vamos a pensar, vamos a ubicarlas como una especie de hormonas del sistema inmunológico. Digo, no son hormonas, pero pensemos en eso, que nos ayudan a controlar el sistema inmunológico. En ese momento se ven descontroladas y empiezan a producir un proceso inflamatorio agudo que lo que hace es, por tratar de cuidarse al organismo, descuida la entrada del virus. El virus aprovecha ese momento para instalarse fuerte, ¿sí? Es una estrategia militar muy interesante que al final lo que hace es permitir que el virus se instale, no mata, aunque las repercusiones, lo que está matando a la gente es que algunas personas ya están con alguna susceptibilidad, diabetes, obesidad, etcétera. Entonces, cuando viene la tormenta, cuando viene la situación de tensión fuerte, las personas que no pueden aguantar esa tensión son las que están falleciendo, ¿sí? Personas bien cuidadas, con un poco más relajadas, tomando biofactor, eh, que no tengan obesidad, que no tengan estos procesos de
lo resisten. Pero personas que están sensibles o ya demasiado desgastadas, digamos de más de 60, más de 70 años, con un desgaste fisiológico fuerte, por lo que sea, ¿no? Ahorita no vamos a entrar en eso, pero que tengan diabetes, que tengan un hígado cirrótico o semi o graso, que tengan problemas renales, que tengan problemas circulatorios, no lo van a aguantar, porque la tormenta de citocinas lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo. Con el flujo sanguíneo aumentado, el corazón trabaja más. Una persona que esté sensible de su corazón no aguanta este jalón y entonces muere de infarto. Uno. Dos, las personas que tengan afecciones respiratorias, que hayan fumado toda su vida y que tengan una EPOC muy avanzada, no la van a aguantar. ¿Por qué? Porque al cerrarse los bronquios, si de por sí tenía afectado el pulmón, los bronquios se cierran más, menos capacidad respiratoria, y como respiran menos, el corazón trabaja más. Hay una situación fisiológica ahí interesante, y tú lo sabes, Jerry. Sí. Falta respiración, el corazón bombea rápido, bombea para poder llegar el oxígeno a todos, pero como no puede, el corazón tiene un máximo y pum, puede llegar a infartar. Uh-huh. Luego vienen los coágulos y otras cosas que se están viendo que produce. La inflamación aguda, como protección, produce taponamientos. Bueno, aquí hay toda una cuestión fisiológica también interesante que a lo mejor no comentamos ahorita, pero se empieza a coagular sangre para impedir que la sangre, pensando que hay virus en la sangre, llegue a ciertas zonas. Pero esos coágulos impiden más la circulación y entonces entra en shock el paciente. O sea, esto es un complejo muy interesante en el sentido científico, lamentable para las personas que no han podido aguantar este embate, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado a aprender mucho de estos virus, pero todavía falta, ¿eh? Este virus está llenando sorpresas porque ahora estamos detectando, me han llegado reportes, por lo menos 2 pacientes que tienen problemas mentales. ¿De dónde viene eso? O sea, parece que hay bloqueos y hay ausencias y hasta un caso por ahí de epilepsia después de tener COVID. Entonces, hay que analizar si fue por el COVID o fue consecuencia de algún problema que ya traía que se aceleró. Y también la pérdida de la memoria y la caída de cabello exagerada. Exactamente. El factor de transferencia como tal, como lo manejan también en Europa, porque ya se ha extendido el uso y el estudio del mismo, dicen estimula la producción de interferón en el organismo y de otras sustancias. Hay gamma interferón, beta interferón, inmunointerferón. ¿Cuáles son las clases de interferón? Y lo platicamos usted y yo alguna vez cuando empezaba la pandemia. ¿Cuál es el que no es muy bueno, pero que no se produce con el factor? Claro. Una de las actividades que más hemos estudiado, uno de los efectos que más hemos estudiado que tiene este factor de transferencia que viene de las proteínas de calostro, es su capacidad de inducir interferón. El interferón, para que nuestro público lo entienda, es una citocina, como tú bien lo llamaste, pero que tiene un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico. Es muy importante. Existen 3 tipos de interferón: el gamma, el alfa, el beta y el gamma. El que es el inmunológicamente importante es el gamma interferón, ¿sí? Pero existen el alfa y el beta que tienen un papel antiviral. Los 3 son antivirales, solo que a nivel inmunológico se ha demostrado que el gamma interferón es más importante y el alfa y el beta son más antivirales que reguladores, ¿sí? O sea, eh, una de las, digamos, protocolos terapéuticos que se ha establecido contra virus es la inyección de interferón. Se Es está el usando caso de hepatitis C, por ejemplo, hepatitis, tienes toda la razón.
se usa en algunos tipos de cáncer, se usa en SIDA, en algunos protocolos, en fin, tiene efectos, digamos, adecuados. El problema del interferón exógeno, o sea, el que nos inyectan, es que es producido en condiciones de laboratorio. No es producido a nivel de una especie animal, es con cultivos de bacterias. Bueno, es un protocolo que se le llama clonación. Ujú. El problema es que el interferón producido así viene a ser a veces detectado como un agente extraño. Y entonces presenta el paciente condiciones de, digamos, efectos adversos de muchos tipos. Se siente mal, no es bien recibido. La mayoría de los pacientes sí lo expresa, pero se sigue usando porque no hay muchas opciones, ¿no? Esta opción del uso del factor de transferencia lo que hace es permitirnos, eh, al, al ser ingerido por la persona, produce su propio interferón, ¿sí? Si estaba, porque además déjenme decirles que el interferón, entre paréntesis, es uno de los que más se afecta en su concentración en sangre por el estrés, por el cortisol del estrés, hace que bajen nuestros niveles de interferón y eso, dentro de otras cosas, entre muchas otras cosas, nos hace más propensos a infecciones o a enfermedades. Entonces, lo que hace el factor, lo que hemos demostrado, están publicados los resultados, estas proteínas de calostro, es que regulan la producción de interferón, la estabilizan hacia el nivel normal. Y entonces eso hace que el mismo individuo, se regule, se estabilice inmunológicamente para combatir al COVID. Entonces, eh, creo que con eso contesto tu pregunta. Al final, es mejor, pensamos, un agente que nos ayude a producir nuestro propio interferón, ¿sí? A estabilizarlo, a recibir lo exógeno, porque de repente lo podemos saber tener reacciones. Cuba lo empezó a usar exógeno y los resultados no son tan malos, ¿sí? Pero tampoco son los mejores resultados, porque ningún país ha decidido utilizar interferón, eh, más que creo que Dinamarca, algo así, como dentro de los protocolos de tratamiento, ¿sí? Solo Cuba y uno o dos países europeos, porque no es tan efectivo. O sea, sí ayuda, pero no es lo mejor, ¿sí? Prefieren los antivirales. Yo eh, digo, la pandemia nos agarró en el estudio, pero en los pacientes que hemos logrado rescatar con COVID, hemos podido ver que los niveles de interferón se regulan y el paciente empieza a salir adelante. Son pocos casos, porque no es permitido, no nos permiten acceder a los pacientes, ¿sí? Ahora, una persona que está con cierto nivel de gravedad o de deterioro, ¿hasta cuántos puede tomar? Bueno, si está muy deteriorado, por ejemplo, yo pensaría en un paciente con COVID, el protocolo que estamos siguiendo es que lo tome 3 veces al día, pero ya con una neumonía declarada con problemas respiratorios, Ujú, ¿sí? Si nada más es algo leve, podría ser uno diario, ¿sí? ujú. Y si no, nada más a nivel preventivo, por lo menos uno cada tercer día, ¿sí? Si no tiene los recursos, uno cada tercer día, suficiente mientras pase esta pandemia. Le agradecemos muchísimo al doctor Andrés Romero Rojas, nos ha hecho la gentileza pues, de traernos un elemento que pueda mejorar nuestras expectativas en lo que respecta a nuestra respuesta para poder afrontar muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy día. Doctor, pues un saludo enorme hasta sus oficinas en la UNAM. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los grandes investigadores de esta casa de estudios maravillosa, a la Clínica de Enfermedades Autoinmunes, a los bioquímicos en diagnóstico y a todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Bioquímicas que colaboran para que todo esto pueda salir adelante. Le Gracias a agradecemos ustedes. muchísimo su compañía y nos vemos la próxima semana aquí en este Gracias. su programa. Igual. ¡Estilo de Mejor!